Diario de un emprendedor. Hola, soy Rubén Martínez y siempre ando metiéndome en fregados, negocios. En este podcast te cuento mis reflexiones, mis motivaciones, mis aciertos, mis errores, mi día a día como emprendedor. Lo grabo por las mañanas mientras ando, porque no tengo tiempo ni para respirar, pero este es mi día a día, te invito a escucharlo. ¿Te apuntas? Hola, muy buenos días, bienvenido a un episodio más del podcast de Diario de un Emprendedor. ¿Qué tal estás? Hoy voy a hablar de cómo, cosas que he estado oyendo últimamente sobre gente que no está a gusto en su trabajo y necesita salir de la zona de confort, y cómo lo hacen o los miedos que tienen, no sé, un poco el tema es este, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar quería dar las gracias a todos los que me escucháis, porque bueno, aunque estuve un tiempo sin emitir durante el mes de abril, otra vez las descargas han vuelto a la normalidad y me imagino que poco a poco van a ir creciendo. Y bueno, también estoy teniendo otra vez feedback de la gente que me escucháis y demás, y espero que si os va gustando lo que voy contando y demás, pues que vayáis dándome más feedback, mandándome correos, contándome cosas, haciendo likes en los audios, en iVoox, haciendo reseñas y demás. Es un verdadero placer, la verdad es que recibir toda esta info. Y bueno, sobre temas de cuando alguien no está a gusto en su trabajo, por lo que sea, o porque lo van a despedido, o mil historias, y cómo salir de la zona de confort y montar algo o hacer cosas, ¿vale? La verdad es que es una situación peliaguda, porque pueden darse distintos motivos, ¿vale? Un motivo es que estés quemado y tengas un buen sueldo, y eso te hace, pensártelo mucho a la hora de saltar y dar el salto al vacío para montar algo, porque realmente estás en una zona cómoda, pero puede ser que estés quemado, como es el caso del ejemplo que voy a contar ahora en breve. Pero bueno, también puede haber más casos, como por ejemplo que estés trabajando en una empresa de cierre y tengas que sacar las castañas del fuego, o que el sueldo que tengas no te dé para, imagínate que aumenta la familia y no te da para seguir, para todos los gastos que tienes, ¿vale? Entonces, el otro día, escuchando un podcast, contaban un ejemplo de un profesor, le llamaba el caso del profesor chiflado, y contaban que era un profesor que tenía casi 50 años, 40 y pico años largos, y era profesor desde los 20 años y estaba ya quemado, no quería seguir haciendo lo que estaba haciendo porque no le apetecía, no le gustaba, estaba ya hasta las narices de hacer siempre lo mismo y demás. Pero claro, el problema era que tenía una familia que mantener, tenía 2 o 3 hijas, tenía una hipoteca, era el único sueldo que entraba en casa, y cuando le decía a la gente que quería dejar de hacer esto, la gente le decía que estaba loco, porque claro, al final es un sueldo fijo, a final de mes, con sus vacaciones, con sus historias, que cómo lo iba a dejar. Ya, es que no me gusta, es que vengo a trabajar amargado y no me gusta, ¿vale? Entonces, la historia de lo que hace es que quiere montar un membership site, que lo cuento en algún otro episodio del podcast. Básicamente los membership sites son como no sé cómo decirte, como servicios de suscripción mensuales, en los cuales no tienes que estar buscando clientes continuamente, porque los clientes se suscriben, y si les vas aportando valor, vas añadiendo cursos cada mes o servicios de valor añadido cada mes, no se dan de baja y va cada vez aumentando más el número de suscriptores. Es un poco el caso de Bike Canine que contaba el otro día, o de el tema de Biciclown Plus, por ejemplo, que contaba. No sé, está muy de moda el tema de las suscripciones. De hecho, hay muchos productos que se están pasando a suscripción. Por ejemplo, OnePassword, que OnePassword es un programa muy bueno que hay para guardar claves de ordenador, que alguna vez en algún otro podcast también he hablado de él. Pero nos ha pasado a servicio de suscripción recurrente, porque al final te entra dinero todos los meses, y el único problema que tiene es que tienes que estar dando un muy buen servicio a tus clientes y añadiendo valor continuamente para que no se den de baja. Bueno, total, que él va a hacer un membership site de clases particulares
de matemáticas y de historia, que es lo que él controlaba, ¿vale? Entonces él trabajaba 8 horas al día y cuando llegaba a casa pues acababa reventado, lo que menos le apetecía era ponerse a grabar los cursos, a preparar los cursos y tal. Entonces él tenía una suerte, y es que como tiene varios meses de vacaciones en verano, pues durante el verano aprovechó para grabar todos los cursos y luego a principio del curso ya pues lanzó el membership site y empezó a tener clientes poco a poco, ¿vale? Entonces durante el primer año pues fue teniendo una facturación y tal, y pensaba ya dejar el colegio porque ya tenía más o menos ingresos para ir avanzando. Pero ¿qué pasó? Que llegó el mes de junio y se le dieron de baja un montón de suscriptores, porque claro, las clases de repaso pues eran para durante el curso, era estacional. Pero claro, y se acojonó y iba a dar la contestación al colegio a decirle que iba a dejar ya pues de trabajar y demás, pero no pudo hacerlo y esperó a septiembre, y en septiembre otra vez la gente se volvió a ir dando de alta poco a poco y llegó y les dijo a los del colegio, bueno, que durante todo ese año que iba a seguir dando clases en el colegio, pero que al final de año que le iba a dejar, mientras encontraban a alguien y demás. Total, que al final le fue yendo cada vez un poquito mejor, y ha facturado como 3.000 euros al mes o alguna cosa así, y pues encontraban a alguien ya para sustituirle y se pone y lo sustituyen. Total, que bueno, pues este es un señor que al final sale de su zona de confort, empieza a hacer cosas y pues se dedica a algo que es suyo, que es algo nuevo, que es algo distinto, que le motive, que no quiere decir que sea para toda la vida, que luego igual coge y también se cansa de esto, pero bueno, vas aprendiendo cosas que luego puedes ir implementando, ¿vale? Es que hoy, hablando con mi mujer, me contaba el caso de una amiga suya que está trabajando en un centro de negocios con un buen sueldo, con pues es un trabajo más o menos cómodo, pero que como que le estaban haciendo un poco de moving y querían pues que se fuera, pero claro, ella pues tenía un puesto de trabajo que era cómodo, con un buen sueldo y tal, y que se quería preparar unas oposiciones, había estado mirando las de Policía Nacional y no sé cuál otra más. Entonces, claro, decimos, pero ya, si estás trabajando durante 8 horas al día, ¿cómo te vas a preparar las oposiciones? Es que es muy complicado, ¿vale? Entonces yo la reflexión que hago es que es bastante complicado compaginar 2 trabajos a la vez y además mantenerlo en el tiempo. Ya, lo de preparar la oposición lo llamo un trabajo ya porque necesitas dedicar bastante tiempo, o el caso este del profesor, o mismamente yo cuando me pongo a hacer más cosas y lanzo como proyectos paralelos de cosas, es muy muy complicado porque si tienes un trabajo que te exige dedicación absoluta, pues sacar tiempo, sacar ganas, empuje, no para un momento puntual, sino de continuo, para llevar 2 trabajos a la vez, pues es bastante difícil hacerlo, ¿vale? Y bueno, en el libro de Joan Boluda, en el de 100 años todos muertos, lo explica un poco como en el capítulo de Quemad las naves, ¿vale? Y decía que pues eso, que lo que había que hacer era que había que llegar a un punto en el cual si querías apostar por tu negocio, pues por tu proyecto, por tu nuevo lo que sea, que tenías que apostar y tenías que quemar las naves y dejar lo anterior, porque ese es el momento en el cual empiezas a ver que te tienes que sacar las castañas del fuego y que tienes que pues dedicarte, centrarte en eso, hacerlo crecer, y si no de otra manera pues siempre estás un poco, primero, muy estresado, porque si tienes un trabajo de 8 horas al día, luego ponerte a trabajar pues 3 o 4 horas en tu proyecto, más en día a día, si tienes hijos y familia y responsabilidades y demás, pues claro, pues es todavía más complicado. Entonces lo puedes llevar durante un tiempo, pero no lo puedes prolongar mucho en el tiempo, y por eso lo de quemar las naves, que no se pueda, esto de quemar las naves, ¿sabéis de dónde viene? Viene de un general, no me acuerdo cuál es, si lo buscas en internet seguro que está, que cuando llegó a un sitio que iban a la guerra y tal, pues era una isla o algo así, llegaban en barcos y eran muy inferiores en número a la gente que estaba dentro de la isla para luchar contra ellos, o llegaban a algún sitio a desembarcar para luchar. Entonces, para asegurarse de que de allí iban a salir, pero que iban a salir o con los pies por delante o victoriosos, que no iban a huir, era que les hace quemar las naves a los
pues eso, a tripulación. Entonces, de ahí lo de quemar las naves, y es un poco, viene a colación de esto de lo que te digo, de que llega un momento en el cual si apuestas 100% por tu negocio, la única manera es coger y dejar el resto de cosas y centrarte en eso y mirar a ver lo que aporta valor e ir a por ello, ¿vale? No sé, es una reflexión mía y entiendo que no es muy optimista para la gente que piense que se pueden hacer varias cosas a la vez, pero la verdad es que bajo mi punto de vista es muy complicado, ¿vale? Porque un negocio propio te exige mucha dedicación y muchas horas y mucha concentración, y si estás enfocándote en varias cosas a la vez, pues muy probablemente no puedas sacar adelante el proyecto. Es así de triste, pero es así, ¿vale? Bueno, estamos en el minuto 10 del podcast y voy a ir terminando el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y me gustaría, sobre todo hoy, que me des tu opinión al respecto de esto que te estoy contando, y primero qué opinas y luego si te ha pasado alguna vez, y bueno, aparte de si te ha pasado alguna vez, cómo lo has gestionado tú, ¿vale? Ya sabes que en martinezruben.com, en el apartado de contacto, tienes pues para poderme escribir, o si te ves mucho más cómodo puedes dejarme una audionota, que es mucho más rápido, me cuentas el caso y si quieres pues lo comentamos en el podcast y así aprendemos todos, ¿vale? Bueno, luego te voy a pedir, como siempre, que pues si puedes que me hagas una valoración, que tienes cómo hacer valoraciones en iTunes en las notas del podcast, y que los comentarios que hagas en iVoox, Spreaker o donde sea, pues que serán muy bienvenidos. Y una última cosa, que si te gusta el episodio de hoy, que lo compartas en las redes o en la manera que quieras, ¿vale? Para poder llegar a mucha más gente y así hacer crecer el podcast un poquito más. Bueno, pues no me entretengo más, me despido hasta el próximo episodio de Diario de un Emprendedor. Que pases muy buen día. Visita mi web martinezruben.com. En ella podrás escuchar el resto de episodios de este podcast y de mi otro podcast de entrevistas a emprendedores. Te pondré los enlaces a todos los libros, aplicaciones y cosas de interés que menciono en el podcast. Además, en martinezruben.com/gratis tienes un regalo exclusivo para ti. ¿A qué esperas? martinezruben.com/gratis.